Denisovanos. La humanidad que nunca vimos. Durante la mayor parte de la historia humana, creímos que el pasado podía reconstruirse a partir de lo visible en huesos enterrados, cráneos fragmentados, herramientas de piedra. Durante décadas, la arqueología se apoyó casi exclusivamente en lo que podía tocarse, pero a comienzos del siglo XXI, esa certeza comenzó a resquebrajarse. Y esto es importante entenderlo. Por primera vez, una humanidad completa fue descubierta sin un rostro, sin un cuerpo, sin una forma clara. En una región remota de Siberia, en las montañas de Altai, se encuentra una cueva que durante miles de años fue habitada intermitentemente por distintas especies humanas. La cueva de Denisova no parecía especial a simple vista. No destacaba por pinturas rupestres ni por grandes estructuras. Sin embargo, escondía una revelación silenciosa. Entre restos de animales, sedimentos y fragmentos óseos dispersos, los investigadores encontraron un pequeño hueso. Era tan diminuto que durante mucho tiempo habría pasado desapercibido. No pertenecía a un adulto completo. No ofrecía pistas visibles sobre su especie. Detengámonos un momento aquí, porque durante casi toda la historia de la ciencia, ese fragmento no habría significado nada. Pero esta vez ocurrió algo distinto. El hueso fue sometido a análisis genético. El ADN extraído no coincidía con Homo sapiens, tampoco con neandertales. Era otra cosa, algo desconocido. Así, en silencio, sin anuncio grandioso, fueron descubiertos los denisovanos. No fueron identificados por su anatomía, no por su cultura material, sino por su información genética. Y aquí comienza algo decisivo. La evolución humana ya no dependía solo de fósiles. Dependía también de lo invisible. Los denisovanos no son una especie conocida por lo que vemos, sino por lo que llevamos dentro. Sabemos que existieron porque parte de su ADN aún vive en poblaciones humanas modernas. Este descubrimiento obligó a reescribir por completo el mapa humano antiguo. Hasta entonces, se pensaba que Europa y Asia estaban habitadas principalmente por neandertales y por Homo sapiens en expansión. Los denisovanos demostraron que el escenario era mucho más complejo. Eran una humanidad paralela. Vivieron durante decenas de miles de años. Habitaron regiones extremadamente diversas, desde las frías montañas siberianas hasta zonas cálidas del sudeste asiático. Esa distribución geográfica no es menor. Sobrevivir en entornos tan distintos exige una plasticidad biológica notable. Aquí conviene detenernos otra vez. Una especie incapaz de adaptarse no logra dispersarse de esa manera. Aunque no tenemos un esqueleto completo, algunos fragmentos óseos y dentales sugieren que los denisovanos compartían rasgos con neandertales, pero también tenían características propias. Sus molares, por ejemplo, eran particularmente grandes y robustos. Esto indica dietas exigentes, adaptadas a entornos duros. No estamos hablando de una población marginal. Estamos hablando de una humanidad que prosperó durante un largo periodo. Los denisovanos coexistieron con otras especies humanas. Compartieron territorios. Se cruzaron genéticamente. No vivieron aislados en un rincón perdido del mundo. Y esto es clave comprenderlo. El pasado humano no fue una sucesión ordenada de especies. Fue una red de encuentros constantes. En la misma cueva de Denisova se han encontrado evidencias de ocupación, tanto de neandertales como de denisovanos. Incluso se identificó el ADN de un individuo que era descendiente directo de un neandertal y una denisovana, una hija de dos humanidades distintas. Eso cambia todo, porque demuestra que estas especies no solo coexistieron, se reconocieron como compatibles, formaron familias, compartieron vida. Los denisovanos no dejaron pinturas conocidas, no dejaron ciudades, no dejaron escritura, pero dejaron algo mayor. Dejaron una huella genética profunda. Hoy, millones de personas llevan genes denisovanos, genes que influyen en la adaptación al entorno, en la respuesta al frío, en la resistencia a enfermedades. Eso significa
que los denisovanos no desaparecieron por completo, se transformaron. Y aquí comienza una reflexión incómoda. Si una humanidad puede existir durante miles de años, mezclarse con otras y desaparecer sin dejar rostro, ¿cuántas historias humanas se han perdido para siempre? Los denisovanos nos obligan a aceptar que el pasado es incompleto, que nuestra historia está llena de vacíos y que aún así esos vacíos siguen viviendo dentro de nosotros. Sabemos que existieron, sabemos que influyeron en nosotros, pero casi no los conocemos. Y esa ignorancia no es un fracaso de la ciencia, es un recordatorio de lo frágil que es la memoria humana. Mezcla genética y adaptación, la herencia denisovana. Durante mucho tiempo, la evolución humana fue explicada como una sucesión de reemplazos. Una especie aparecía, otra desaparecía. Una ocupaba el lugar de la anterior. Hoy sabemos que esa visión es incompleta. Y esto es importante entenderlo. La historia humana fue, en realidad, una historia de encuentros. Los denisovanos fueron parte central de esos encuentros. Cuando Homo sapiens comenzó a expandirse fuera de África, no ingresó a un mundo vacío. Encontró territorios ya habitados por otras humanidades. Algunas llevaban allí cientos de miles de años. Entre ellas, los denisovanos. Estos encuentros no siempre fueron violentos, tampoco siempre pacíficos, pero fueron prolongados y dejaron huella. Aquí conviene detenernos un momento, porque la evidencia genética es clara. Los humanos modernos de ciertas regiones conservan una proporción significativa de ADN denisovano. En Melanesia, Papúa Nueva Guinea y zonas del sudeste asiático, este legado puede alcanzar hasta un 5%. Eso no ocurre por contacto esporádico, ocurre por convivencia sostenida. La mezcla genética no fue un accidente, fue parte del proceso evolutivo. Los genes que sobrevivieron lo hicieron porque ofrecían ventajas reales. Uno de los ejemplos más conocidos es la adaptación a grandes altitudes. En poblaciones actuales del Tíbet, ciertos genes permiten tolerar niveles bajos de oxígeno sin desarrollar enfermedades graves. Estos genes no surgieron en Homo sapiens, provienen directamente de los denisovanos. No estamos hablando de un detalle menor. Vivir en altitudes extremas habría sido casi imposible sin esa herencia. Otros genes influyen en el sistema inmunológico, en la respuesta frente a virus, bacterias y patógenos locales. Los denisovanos habían vivido durante miles de años en Asia. Su cuerpo había aprendido a defenderse de amenazas específicas. Esa experiencia biológica fue transmitida, y aquí comienza algo decisivo. La evolución no siempre crea soluciones nuevas, a veces reutiliza las que ya existen. La humanidad moderna es el resultado de múltiples herencias, superpuestas a neandertales, denisovanos, Homo sapiens arcaicos. Todos dejaron algo, pero aún así, los denisovanos desaparecieron como especie definida. ¿Por qué una humanidad tan extendida, tan adaptable y tan influyente no sobrevivió como entidad propia? Aquí la respuesta vuelve a ser compleja. Las poblaciones denisovanas parecen haber sido fragmentadas. Vivían en grupos relativamente pequeños, separados por grandes distancias. Eso las hacía vulnerables frente a cambios rápidos. Homo sapiens, en cambio, desarrolló redes sociales más amplias, intercambios culturales entre grupos lejanos, innovación constante, una capacidad mayor para reorganizarse frente a crisis. No fue una cuestión de inteligencia mayor, fue una cuestión de conectividad. Los denisovanos no desaparecieron por inferioridad, desaparecieron porque el mundo se volvió más dinámico de lo que sus estructuras sociales podían sostener. Pero su legado no se perdió. Vive en nosotros, la humanidad invisible y el espejo del futuro. Los denisovanos nos obligan a aceptar una verdad incómoda. Nuestra historia está incompleta, no porque falte información, sino porque gran parte de esa información nunca dejó huellas visibles. Durante siglos, definimos la humanidad por lo que podía verse
en rostros, herramientas, monumentos. Pero los denisovanos nos muestran que una humanidad puede existir sin dejar casi nada de eso. Y aún así, ser real. Esto es clave comprenderlo. La ausencia de fósiles no significa ausencia de historia. Los denisovanos vivieron, se adaptaron, criaron hijos y enfrentaron los mismos desafíos que cualquier otra humanidad. Miraron el cielo, sintieron frío, buscaron alimento, formaron vínculos. No sabemos cómo eran sus rostros, no sabemos cómo sonaban sus voces, no sabemos qué historias contaban alrededor del fuego. Y sin embargo, sabemos que existieron porque viven dentro de nosotros. Ese hecho cambia profundamente nuestra relación con el pasado. Nos obliga a aceptar que no somos una línea pura, somos un mosaico. La humanidad no fue un árbol recto que avanzó sin desviarse. Fue un arbusto complejo, lleno de ramas que crecieron, se cruzaron y desaparecieron. Los denisovanos representan una de esas ramas invisibles, una rama que no dejó rostro, pero dejó herencia. Y aquí comienza algo decisivo. Si otras humanidades desaparecieron, nosotros también somos vulnerables, no por falta de tecnología, no por falta de conocimiento, sino porque ningún éxito es permanente. Los denisovanos no sabían que estaban desapareciendo. Vivieron su presente, sin conciencia de su final, como todas las especies antes que ellos. Comprenderlos no es solo un ejercicio científico, es un ejercicio de humildad, porque nos recuerda que la humanidad no es un destino asegurado, es un equilibrio frágil. Ellos existieron, ellos influyeron en nosotros, ellos desaparecieron, y su historia nos mira desde el silencio, recordándonos que el futuro nunca está garantizado. Si este documental ha sido de tu agrado, regálanos un me gusta, toca la campana para seguir disfrutando la saga y suscríbete a Reescribamos Nuestra Historia.